Son las 6:45 de la mañana. 6:45. El mismo número aparece en el reloj digital de un auto estacionado frente a una casa en Southlake. El motor está apagado, pero alguien está esperando. Dentro de esa casa vive un hombre que, durante años, supo demasiado. Un hombre que dejó de ser solo un abogado para convertirse en un riesgo. A las 6:45, ese número vuelve a repetirse porque no es casual. Es el momento exacto en que todo se rompe. Y lo que ocurre en los siguientes segundos no es un accidente. Es ejecución silenciosa, rápida, precisa, un disparo, luego otro, y en menos de un minuto, el hombre que conocía secretos del cártel del Golfo queda tendido en su propio garaje, sin aviso, sin defensa, sin segunda oportunidad. Y lo más inquietante no es cómo murió, es por qué. Porque esto no empieza en Texas. Esto empieza mucho antes, en México, en expedientes, en declaraciones, en nombres que todavía hoy siguen pesando. Hoy vas a descubrir 3 cosas que cambian por completo esta historia. La primera, ¿qué tipo de información tenía realmente este hombre? ¿Y por qué no era solo un abogado más? La segunda, el punto exacto en el que dejó de ser útil y se convirtió en un problema. Y la tercera, la contradicción que todavía hoy no tiene una respuesta clara y que está documentada. Y te voy a avisar cuando lleguemos a cada una, porque si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que lo explica todo, porque aquí no estamos hablando de un crimen aislado, estamos hablando de alguien que sabía cosas que no debían salir. Y eso, en ese mundo, no se perdona. Su nombre era Juan Jesús Guerrero Chapa, un abogado, un intermediario, un hombre que durante años estuvo en la línea invisible entre el poder legal y el poder criminal. Guerrero Chapa fue un abogado mexicano vinculado profesionalmente a integrantes del crimen organizado, específicamente relacionado con figuras del cártel del Golfo. Esto está documentado en investigaciones judiciales en Estados Unidos. Pero hay algo más, mucho más, porque no era cualquier abogado, era el abogado de uno de los hombres más peligrosos de su tiempo, Osiel Cárdenas Guillén. Y aquí es donde todo empieza a ponerse turbio, porque representar a alguien como Osiel no es solo un trabajo, es entrar a un sistema donde cada palabra, cada documento, cada conversación puede ser una sentencia. Y Guerrero Chapa estaba ahí, en medio de todo. De acuerdo con documentos judiciales en Estados Unidos, Guerrero Chapa fungió como intermediario legal en procesos relacionados con miembros del cártel. Esto se puede rastrear. Hay registros, pero lo que no está completamente claro es hasta qué punto su papel iba más allá de lo estrictamente legal. Y aquí es donde aparece la primera grieta, porque según distintas versiones, algunas partes de su actividad podrían haber incluido la gestión de recursos y comunicaciones dentro de la estructura criminal. Esto no fue probado en juicio en su contra, pero fue señalado en investigaciones posteriores. Y eso cambia todo, porque ya no hablamos solo de un abogado, hablamos de alguien que estaba dentro, muy dentro, y en ese nivel no hay margen de error. En ese nivel, saber demasiado no es poder, es un problema. Pero lo más interesante es que en algún punto, Guerrero Chapa se va de México y no es un movimiento cualquiera. Se traslada a Estados Unidos, se establece en Texas y aparentemente intenta reconstruir su vida. Guerrero Chapa residía en Southlake al momento de su muerte en 2013.
Vivía en una zona tranquila, de esas donde todo parece normal. Calles limpias, casas grandes, vecinos que no hacen preguntas. Pero hay algo que no encaja, porque alguien con ese pasado no desaparece así de fácil, no sin consecuencias. Y aquí viene la primera pregunta incómoda: si realmente se había retirado, si ya no representaba un riesgo, ¿por qué lo mataron? Porque esto no fue un crimen al azar, esto fue planeado. De acuerdo con investigaciones del FBI, el asesinato fue parte de una operación coordinada. Esto está documentado. Hubo vigilancia previa, seguimiento, preparación. No fue improvisado, y eso significa algo muy claro. Alguien decidió que tenía que morir. Pero no solo eso, alguien pagó para que ocurriera. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque en los años posteriores, autoridades estadounidenses señalaron que el asesinato de Guerrero Chapa estaba vinculado a una conspiración relacionada con el crimen organizado. Según acusaciones federales, el homicidio habría sido ordenado por individuos con conexiones dentro del mismo entorno criminal al que Guerrero Chapa había pertenecido. Pero aquí hay algo clave. Estas son acusaciones. No todas las versiones coinciden, y algunas piezas siguen sin encajar del todo. Y eso abre otra puerta, una más incómoda, porque si lo mataron, no fue solo por lo que hizo, fue por lo que sabía. Y aquí es donde empieza a tomar forma la verdadera historia, porque hay registros que indican que Guerrero Chapa podría haber estado colaborando con autoridades estadounidenses. Esto no está completamente confirmado en todos los documentos públicos, pero aparece en múltiples líneas de investigación. Y si eso es cierto, entonces todo cambia, porque ya no sería solo un abogado con pasado criminal, sería un testigo, un posible informante, alguien que podía hablar. Y en ese mundo, hablar es morir, pero todavía no vamos a entrar ahí, porque hay algo más que tienes que ver antes, algo que ocurrió años antes, y que explica por qué su nombre seguía siendo importante. Porque Guerrero Chapa no solo estuvo cerca del poder criminal, estuvo en el momento en que ese poder empezó a fracturarse. Y cuando eso pasa, los secretos se vuelven armas, y las personas que los guardan se convierten en objetivos. En unos minutos vas a entender exactamente qué información lo puso en la mira, y por qué, incluso después de años fuera de México, seguía siendo un problema para alguien. Pero lo peor es que hay una contradicción documentada que cambia toda la lectura del caso, y todavía no la voy a nombrar, porque cuando la escuches, vas a entender que esto no fue solo una ejecución, fue un mensaje, y alguien tenía mucho interés en que ese mensaje quedara claro, porque cuando un sistema como ese se fractura, no se rompe en silencio, se rompe con traiciones, con fugas, con nombres que empiezan a aparecer donde no deberían. Y eso fue exactamente lo que pasó. A principios de los años 2000, el equilibrio dentro del Cártel del Golfo empieza a cambiar. Durante ese periodo, la organización enfrentó presión constante por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses, incluyendo detenciones clave. Una de ellas, la más importante, la captura de Osiel Cárdenas Guillén en 2003. Esto está documentado, y no es un detalle menor. Es el punto de quiebre, porque cuando cae Osiel, no solo cae un líder, se abre una grieta dentro de toda la estructura, y en ese momento, la información se vuelve más valiosa que nunca. Listas, contactos, rutas, cuentas y sobre todo, nombres. Nombres que no estaban en la superficie, nombres que solo ciertas personas conocían, y Guerrero Chapa estaba en una posición privilegiada para conocerlos.
porque como abogado tenía acceso a conversaciones que no quedaban grabadas, a estrategias que no se escribían, a decisiones que se tomaban lejos de cualquier registro oficial. Eso no es una suposición, es una característica inherente al rol que ocupaba. Y aquí viene una frase que se repite en múltiples investigaciones sobre crimen organizado. El abogado no solo escucha, entiende. Y entender, en ese contexto, puede ser letal. Porque cuando Ociel es extraditado a Estados Unidos en 2007, todo cambia otra vez. Ociel Cárdenas Guillén fue extraditado a Estados Unidos en 2007 y posteriormente enfrentó cargos federales relacionados con narcotráfico. Esto se puede rastrear en registros judiciales federales. Y con esa extradición viene algo más: colaboraciones, acuerdos, declaraciones, no todas públicas, no todas completas, pero suficientes para generar miedo, porque cada vez que alguien habla, alguien más queda expuesto. Y aquí aparece la primera sombra sobre Guerrero Chapa. Según documentos judiciales posteriores en Estados Unidos, su nombre aparece vinculado a estructuras financieras y operativas del cártel. Esto no significa que haya sido acusado formalmente por todos esos señalamientos, pero sí significa que estaba dentro del radar. Y cuando estás en ese radar, no hay forma de desaparecer por completo. Aunque te mudes, aunque cambies de vida, aunque intentes empezar de cero, porque el pasado en ese mundo no se borra, se acumula y en algún punto cobra factura. Ahora hay algo que tienes que entender, y esto es clave. Guerrero Chapa no fue asesinado en México, fue asesinado en Estados Unidos, en territorio donde, en teoría, el control del crimen organizado es mucho más limitado. Y eso cambia el nivel del juego, porque para ejecutar un crimen así, no basta con querer hacerlo, hay que poder hacerlo. Y eso implica logística, recursos y, sobre todo, información precisa, porque sabían exactamente dónde vivía, sabían su rutina, sabían el momento exacto en que estaría vulnerable. Eso no se improvisa, eso se construye durante días, semanas, tal vez meses. De acuerdo con la acusación federal presentada en Estados Unidos, los responsables realizaron labores de vigilancia antes del asesinato. Esto está documentado en el caso judicial posterior. Y aquí viene otra pregunta incómoda: ¿cómo obtuvieron esa información? Porque no estamos hablando de un objetivo cualquiera. Estamos hablando de alguien que, por su pasado, tenía motivos para ser cauteloso. Y aún así, lo encontraron, lo esperaron y lo ejecutaron, sin margen de error. Eso abre una posibilidad que no se puede ignorar: la filtración. Alguien habló, alguien señaló, o alguien nunca dejó de saber. Y en este punto, la historia empieza a dividirse en dos versiones. Por un lado, la versión oficial, que sostiene que el asesinato fue ordenado por individuos vinculados al crimen organizado como represalia. Y por otro, una línea mucho más incómoda, que sugiere que Guerrero Chapa no solo sabía demasiado, sino que estaba en proceso de decirlo. Según acusaciones presentadas por fiscales en Estados Unidos, Guerrero Chapa habría colaborado como informante para autoridades. Esto aparece en documentos judiciales relacionados con el caso de su asesinato. Pero aquí es importante ser preciso: no todos los detalles de esa supuesta colaboración son públicos. No existe una confirmación completa de qué información proporcionó ni a quién exactamente, y eso deja un espacio peligroso: el de lo no dicho, el de lo que no está en el expediente, el de lo que nunca se va a saber del todo.
Pero incluso con esa incertidumbre, hay algo que sí está claro. Si alguien dentro de esa estructura creyó que Guerrero Chapa estaba hablando, eso era suficiente. No necesitaban pruebas, no necesitaban confirmación, solo la sospecha. Y en ese mundo, la sospecha mata. Pero hay un detalle más, uno que cambia completamente el ángulo, porque el asesinato no solo fue ejecutado con precisión, también fue seguido por una investigación que reveló algo inquietante. Los responsables no actuaron solos. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, varias personas fueron acusadas de participar en la conspiración para asesinar a Guerrero Chapa. Esto está documentado, y entre ellos había individuos con conexiones tanto en México como en Estados Unidos. Eso significa que la operación cruzó fronteras, que hubo coordinación, que hubo dinero moviéndose y que alguien con poder suficiente estaba detrás. Pero todavía no estamos en el punto más oscuro. Todavía falta entender algo mucho más delicado, porque no se trata solo de quién lo mandó matar. Se trata de por qué en ese momento, por qué en 2013, por qué no antes, por qué no después, porque el tiempo, en estos casos, nunca es casual. Siempre responde a algo, a un proceso, a una declaración, a un movimiento. Y aquí es donde aparece la pieza que falta. Una pieza que está en los registros, pero que casi nadie conecta. Una pieza que sugiere que, en los meses previos a su muerte, algo cambió, algo que hizo que su silencio dejara de ser confiable. En unos minutos vas a entender qué fue exactamente ese cambio y por qué ese momento marcó su sentencia, porque hay una fecha, una sola fecha, que conecta todo, y cuando la veas vas a entender que esto no fue solo una venganza, fue prevención, y alguien no estaba dispuesto a correr el riesgo, porque esa fecha no aparece en los titulares, no está en los resúmenes rápidos, no es lo que la mayoría recuerda del caso, pero está ahí, en documentos, en procesos, en movimientos que sí dejaron rastro, y cuando los conectas, todo empieza a tomar otra forma. Meses antes de su asesinato en 2013, el nombre de Juan Jesús Guerrero Chapa vuelve a aparecer en el radar de las autoridades estadounidenses, no como protagonista, no públicamente, pero sí como pieza. Según registros judiciales y declaraciones posteriores presentadas por fiscales federales, había interés activo en la información que podía proporcionar. Esto está documentado, y aquí viene el detalle incómodo. No se trataba solo de lo que había hecho en el pasado, se trataba de lo que todavía sabía, porque aunque Osiel Cárdenas Guillén ya estaba preso, la estructura que dejó seguía viva, fragmentada, violenta y sobre todo desconfiada. Cuando una organización así se rompe, cada fragmento empieza a protegerse, y eso incluye eliminar riesgos, eliminar posibles filtraciones, eliminar a quien pueda hablar. Y aquí es donde la historia cruza una línea delicada, porque de acuerdo con acusaciones federales en Estados Unidos, Guerrero Chapa estaba proporcionando información a autoridades. Esto se menciona en documentos del Departamento de Justicia relacionados con el caso de su asesinato, pero hay que ser claros. No existe un registro público completo de qué información dio, ni cuándo exactamente empezó esa supuesta colaboración, ni hasta qué nivel llegó. Eso no está claro. Y ese vacío es lo que hace todo más peligroso, porque en ese mundo no necesitas confirmar que alguien está hablando, solo necesitas creerlo. Y si alguien creyó que Guerrero Chapa estaba cooperando, eso era suficiente. Pero aquí viene algo aún más tenso.
porque según la acusación presentada en tribunales federales, el asesinato no fue una reacción impulsiva, fue una decisión estratégica, una medida preventiva. Esto está documentado en el caso contra los implicados en su muerte, y la palabra clave aquí es esa, preventiva. No lo mataron por lo que hizo, lo mataron por lo que podía hacer, por lo que podía decir, por lo que podía revelar. Y eso cambia completamente la lectura, porque entonces, su muerte no fue el final de una historia, fue el cierre de un riesgo, pero hay algo que no encaja del todo, algo que sigue generando ruido, porque si Guerrero Chapa realmente estaba colaborando, entonces debería haber tenido algún tipo de protección, algún nivel de resguardo, algún protocolo, y sin embargo, vivía en una casa visible, con una rutina identificable, con vulnerabilidades claras. Eso no es lo que esperarías de alguien considerado un activo sensible. Y aquí aparece la contradicción, una de las más incómodas de todo el caso, porque hay dos posibilidades, y ninguna es tranquila. La primera, que no estaba formalmente protegido, que su colaboración, si existía, no había alcanzado ese nivel, o que no era considerado un testigo prioritario. La segunda, que sí lo estaba, pero que algo falló, y cuando algo falla en ese tipo de sistema, no suele ser por accidente. Esto no está completamente aclarado en los registros públicos. No hay una respuesta definitiva, y eso deja abierta una pregunta que incomoda. ¿Hasta qué punto estaba realmente expuesto? Porque alguien lo localizó con precisión. Alguien sabía exactamente cuándo atacar. Y alguien estaba seguro de que no habría consecuencias inmediatas. Eso implica algo más que vigilancia. Implica certeza. Y la certeza, en estos casos, suele venir de información interna. Pero todavía no vamos a ir ahí, porque hay otra pieza que necesitas ver antes. Una pieza que conecta directamente con los responsables, porque el asesinato de Guerrero Chapa no quedó en la sombra, no se perdió en el silencio. Hubo detenciones, hubo acusaciones, y lo que salió a la luz revela algo aún más inquietante. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, varios individuos fueron acusados de participar en la conspiración para asesinarlo. Esto está documentado en procesos federales, entre ellos, personas con vínculos directos con estructuras del crimen organizado, pero también individuos que operaban en territorio estadounidense. Eso significa que la operación no solo cruzó la frontera, se instaló dentro, se organizó dentro y se ejecutó dentro, como si no hubiera barreras, como si alguien supiera exactamente cómo moverse sin ser detectado. Y aquí viene otra pregunta incómoda. ¿Cómo logras eso sin levantar alertas? Porque no estamos hablando de un delito menor, estamos hablando de un asesinato planeado, con conexiones internacionales, en una de las zonas más vigiladas del mundo. Eso no es fácil. Eso requiere más que intención, requiere acceso, requiere conocimiento, requiere algo más. Y ese algo más es lo que nadie termina de explicar del todo. Pero hay un detalle que empieza a aclarar el panorama, un detalle que aparece en la acusación federal y que conecta directamente con el motivo. Según los fiscales, la razón detrás del asesinato estaba vinculada a la percepción de que Guerrero Chapa representaba una amenaza, no por lo que había hecho recientemente, sino por lo que podía revelar en el futuro. Y esa percepción no surgió de la nada, surgió de algo concreto, algo que ocurrió antes, algo que encendió las alarmas, algo que hizo que su nombre volviera a ser peligroso. En unos minutos vas a ver exactamente qué fue ese detonante.
y porque ese momento lo puso en la mira definitiva, porque hay un punto exacto donde todo cambia, un punto donde deja de ser un exabogado y se convierte en un objetivo activo. Y cuando crucemos ese punto, vas a entender que desde ahí ya no había forma de salir, porque en ese mundo, cuando alguien decide que eres un riesgo, ya estás marcado, porque ese detonante no fue un disparo, fue algo mucho más silencioso, un movimiento, uno que no sale en cámaras, uno que no genera titulares, pero que dentro de ese mundo se siente como una alarma encendida, y ese movimiento tiene que ver con dinero. Siempre termina siendo dinero. De acuerdo con acusaciones federales en Estados Unidos, Guerrero Chapa estaba vinculado a estructuras financieras relacionadas con el cártel del Golfo. Esto no significa que manejara directamente operaciones criminales en ese momento, pero sí que conocía cómo se movía el dinero, y eso es más peligroso que cualquier arma, porque el dinero deja rastro, cuentas, transferencias, empresas, y detrás de cada una hay nombres, nombres reales. Y aquí es donde la historia se pone más pesada, porque según documentos judiciales en Estados Unidos, parte de la información que Guerrero Chapa podía proporcionar estaba relacionada con redes de lavado de dinero. Esto está documentado en líneas de investigación posteriores a su asesinato. Pero otra vez, hay que ser precisos. No todo lo que se menciona en esos documentos fue probado directamente en juicio contra él. Algunas partes forman parte de acusaciones más amplias. Y eso importa, porque aquí no estamos armando una historia, estamos siguiendo lo que sí está en expediente. Y lo que está en expediente apunta a algo muy concreto. Guerrero Chapa sabía cómo se movía el dinero y sabía quién estaba detrás. Y eso no se reemplaza fácil, porque puedes perder un operador, puedes perder un sicario, pero perder a alguien que conoce la estructura financiera, eso es otra cosa. Eso es perder el mapa. Y si ese mapa empieza a filtrarse, el daño no es inmediato, es progresivo, es silencioso y es devastador. Y aquí viene el punto exacto donde todo cambia, porque según la acusación presentada por fiscales federales, hubo comunicaciones interceptadas que sugerían preocupación dentro de círculos criminales sobre posibles filtraciones. Esto está documentado como parte del caso. No se menciona cada detalle, no se publica todo el contenido, pero sí se establece algo clave. Había miedo a que alguien estuviera hablando, y cuando ese miedo aparece, las decisiones se vuelven más agresivas, más rápidas, más definitivas, porque ya no se trata de confirmar, se trata de eliminar el riesgo antes de que sea demasiado tarde. Y aquí es donde Guerrero Chapa cruza esa línea invisible, la línea donde dejas de ser útil y te conviertes en peligro. Pero hay algo que lo vuelve aún más delicado, porque no solo era lo que sabía, era el contexto en el que lo sabía. Él no era un testigo cualquiera, no era un externo, no era alguien que vio algo desde lejos, era alguien que estuvo dentro, que habló con los protagonistas, que entendió la lógica interna, que conocía las reglas no escritas, y eso hace que su información tenga un valor distinto, un valor que no se puede controlar una vez que sale. Y aquí viene otra pregunta incómoda. Si realmente representaba ese nivel de riesgo, ¿por qué no lo eliminaron antes? Porque tuvo años para ser un objetivo, años para desaparecer. Y sin embargo, lo matan justo en ese momento. Eso no es casual. Eso responde a algo específico, a un cambio, a una señal, y esa señal probablemente no fue pública, probablemente no está en un solo documento,
pero se puede reconstruir, porque cuando unes las piezas, todo apunta a lo mismo: una percepción interna, una sospecha creciente, una presión acumulada, y en algún punto alguien tomó una decisión, y esa decisión fue definitiva. Pero todavía falta algo más, porque entender el motivo no explica completamente el cómo. Y el cómo, en este caso, es igual de inquietante, porque el asesinato no fue desordenado, no fue improvisado, fue limpio, eficiente, como si los responsables supieran exactamente lo que estaban haciendo, y eso nos lleva a otro nivel de la historia. Porque ejecutar algo así en Southlake no es lo mismo que hacerlo en cualquier otro lugar. Aquí hay cámaras, hay vecinos, hay protocolos, y aún así lo lograron. Eso implica algo más que intención, implica experiencia, implica coordinación, implica profesionalización, y eso abre otra puerta, porque no todos dentro del crimen organizado operan de esa manera. Esto no fue un ataque impulsivo, esto fue una operación, y cuando hay operaciones así, suelen involucrar a gente específica, gente que sabe cómo moverse, gente que ya lo ha hecho antes. Y aquí es donde la investigación empieza a señalar nombres, nombres que aparecen en acusaciones federales, nombres que conectan con redes más amplias, pero también nombres que no están completamente cerrados en la narrativa pública, porque no todos los involucrados fueron capturados y no todas las piezas encajan del todo, y eso deja algo flotando, algo incómodo, porque cuando un caso así no se cierra completamente, significa que hay partes que siguen ocultas, y esas partes suelen ser las más importantes. En unos minutos vas a ver quiénes fueron señalados directamente por este asesinato y qué papel jugó cada uno. Pero también vas a ver por qué, incluso con esas detenciones, la historia no termina de cerrarse, porque hay algo más grande detrás, algo que no aparece en una sola acusación, algo que no se puede reducir a un solo grupo. Y cuando lleguemos ahí, vas a entender que la muerte de Guerrero Chapa no fue solo un ajuste de cuentas, fue parte de algo más amplio, algo que todavía no se ha contado completo, porque cuando empiezan a aparecer nombres, la historia deja de ser abstracta, se vuelve concreta, se vuelve incómoda, se vuelve peligrosa, y en este caso, esos nombres sí existen, no todos, no completos, pero lo suficientes para entender que esto no fue obra de una sola persona. Autoridades federales en Estados Unidos presentaron cargos contra varios individuos por su participación en la conspiración para asesinar a Juan Jesús Guerrero Chapa en 2013. Esto está documentado en expedientes del Departamento de Justicia, y aquí es donde la historia empieza a tomar forma operativa, porque no se trata solo de quién jaló el gatillo, se trata de quién organizó todo lo demás. La vigilancia, el seguimiento, la logística, porque alguien tuvo que localizarlo, alguien tuvo que confirmar su rutina, alguien tuvo que decidir el momento exacto y alguien tuvo que pagar. Según las acusaciones federales, los implicados realizaron tareas específicas dentro de la operación. Algunos vigilaban, otros coordinaban, otros ejecutaban. Esto está documentado como parte de la conspiración, pero aquí viene el detalle que cambia todo. No todos los implicados estaban en el mismo país. Algunos operaban desde México, otros desde Estados Unidos. Eso significa que la operación fue transnacional, y eso no lo hace cualquiera, porque coordinar algo así implica comunicación constante, implica confianza. Y en ese mundo, la confianza no existe sin jerarquía, sin alguien arriba, sin alguien que dé la orden, y aquí
aparece una de las líneas más delicadas del caso, porque según fiscales estadounidenses, el asesinato habría sido ordenado por individuos con vínculos dentro del crimen organizado. Esto es una acusación. No todos los nombres han sido confirmados públicamente como responsables directos de la orden final, y eso importa porque deja abierta la pregunta más importante: ¿quién decidió que tenía que morir? Porque ejecutar es una cosa, ordenar es otra completamente distinta. Y aquí es donde el caso se vuelve más turbio, porque algunas de las personas acusadas no eran improvisadas, no eran novatos, eran individuos con historial dentro de estructuras criminales, gente que ya entendía cómo operar, cómo moverse sin llamar la atención, cómo hacer que algo ocurra y luego desaparecer. Y eso explica la precisión, pero no explica todo, porque hay un elemento que sigue sin encajar del todo: el acceso, porque para vigilar a alguien así, no basta conseguirlo unos días. Necesitas información previa, necesitas saber dónde buscar, necesitas una base, y esa base no siempre viene de afuera, a veces viene de más cerca. Y aquí aparece una posibilidad incómoda, la de que la información sobre Guerrero Chapa no solo circulaba en el mundo criminal, sino que también podría haber estado en otros entornos. Esto no está confirmado de manera concluyente en todos los registros públicos, pero es una línea que aparece en el análisis del caso. Y cuando la consideras, todo se vuelve más complejo, porque entonces ya no se trata solo de crimen organizado, se trata de filtraciones, de fallas, o de algo que nadie quiere decir en voz alta. Pero todavía no vamos a cruzar esa línea, porque antes hay que entender algo más: el nivel de exposición que tenía Guerrero Chapa en ese momento, porque, aunque vivía en South Lake, su pasado no estaba oculto, no del todo, y eso significa que no era invisible, que su nombre todavía circulaba, que su historia todavía pesaba, y eso lo convertía en un objetivo identificable. Pero aquí viene otra pregunta: si era identificable, ¿por qué tardaron tanto? Porque no fue inmediato, no fue justo después de que se mudó, no fue en los primeros años, fue después, cuando algo cambió, y ese cambio coincide con el momento en que su posible colaboración con autoridades empieza a tomar forma en documentos, no como una certeza absoluta, pero sí como una línea de investigación real. Y eso, otra vez, es suficiente, porque en ese mundo no necesitas pruebas, necesitas señales, y cuando las señales se acumulan, la decisión se vuelve inevitable. Pero hay un detalle más, uno que casi no se menciona, uno que cambia la percepción del riesgo, porque el asesinato de Guerrero Chapa no fue un mensaje público, no hubo narcomanta, no hubo advertencia visible, fue silencioso, discreto, casi clínico, y eso es raro, porque cuando el crimen organizado quiere mandar un mensaje, lo hace visible, lo hace brutal, pero aquí no, aquí fue distinto. Y eso sugiere algo muy específico. Esto no era para intimidar a todos, era para eliminar a uno, sin ruido, sin exposición innecesaria, como si lo importante no fuera el mensaje, sino el resultado. Y cuando ves eso, la lectura cambia otra vez, porque entonces no estás frente a un acto de poder, estás frente a una operación de control de daños. Pero todavía falta algo, algo que conecta todo, porque incluso con los acusados, incluso con la reconstrucción del crimen, sigue habiendo una pregunta que no se responde del todo: ¿qué fue exactamente lo que sabía? No en general, no en teoría, sino específicamente. ¿Qué información concreta lo convirtió en un riesgo inmediato? Porque hasta ahora
Hemos hablado de estructuras, de dinero, de posibles colaboraciones, pero hay algo más específico, algo que no aparece completo en un solo documento, pero que se puede intuir al cruzar las piezas. Y cuando lleguemos ahí, vas a entender por qué su muerte no fue opcional para alguien, fue necesaria. Y eso es lo más inquietante de todo, porque cuando empiezas a acercarte a esa pregunta, la historia deja de ser general, se vuelve específica, dolorosamente específica, y aquí es donde aparece lo que realmente cambia todo. No era solo que Juan Jesús Guerrero Chapa conociera estructuras, no era solo que entendiera cómo se movía el dinero, era que conocía conexiones entre personas. Y en ese nivel, las personas son el verdadero secreto. En investigaciones federales en Estados Unidos relacionadas con el crimen organizado, los abogados vinculados a estas estructuras suelen tener acceso a información sobre identidades, relaciones internas y operaciones financieras. Esto no es exclusivo de este caso. Es una constante en múltiples expedientes. Pero aquí toma otro peso, porque Guerrero Chapa no era un observador externo. Era parte del círculo de confianza legal de Osiel Cárdenas Guillén. Y eso implica algo muy concreto: acceso directo a conversaciones, a decisiones, a nombres que no se repiten en público. Y aquí viene la parte más delicada, porque según líneas de investigación en Estados Unidos, la información que Guerrero Chapa podía proporcionar incluía detalles sobre integrantes y redes asociadas al cártel. Esto aparece en acusaciones y análisis posteriores. Pero otra vez, no todo está completamente expuesto en documentos públicos. Y eso importa, porque significa que hay partes que siguen selladas, partes que solo existen dentro de expedientes restringidos, o dentro de memorias que ya no pueden ser contadas. Pero incluso con ese límite, hay algo que sí se puede entender: el tipo de riesgo que representaba, porque no es lo mismo saber que existe una red que saber quién la compone. No es lo mismo entender el sistema que poder señalar a las personas. Y si Guerrero Chapa podía hacer eso, entonces no era solo un riesgo potencial, era un riesgo activo. Pero hay algo más, algo que hace que todo esto sea aún más tenso, porque no solo era lo que sabía, era el momento en el que podía decirlo. Y aquí es donde aparece otro punto clave. Según registros judiciales, en los años posteriores a la extradición de Osiel Cárdenas Guillén, hubo múltiples procesos legales en Estados Unidos relacionados con integrantes del cártel. Esto está documentado, y en esos procesos, la información de testigos y colaboradores se vuelve crucial, porque es lo que permite construir casos, lo que permite conectar nombres, lo que permite cerrar estructuras. Y eso significa que cualquier persona con información relevante se convierte en pieza clave y también en objetivo. Y aquí es donde la tensión sube, porque si Guerrero Chapa estaba en posición de aportar información en ese contexto, entonces su valor no era estático, iba en aumento. Y cuando el valor sube, también sube el riesgo. Pero hay un detalle que cambia la lectura otra vez, porque según la acusación federal, la motivación del asesinato estaba vinculada a la percepción de amenaza, no a un acto concreto reciente, no a una traición confirmada públicamente, sino a una posibilidad, a un escenario, a algo que todavía no ocurría, pero que podía ocurrir. Y eso es lo más inquietante, porque entonces la decisión no se basa en hechos visibles, se basa en proyecciones, en lo que alguien cree que puede pasar. Y cuando las decisiones se toman así, el margen de error desaparece, porque ya no hay espera, no hay verificación, solo acción. Pero aquí viene otra pregunta que incomoda. ¿Quién toma una decisión así?
porque no cualquiera tiene la autoridad para ordenar algo así. No cualquiera puede activar una operación en otro país. No cualquiera puede coordinar múltiples actores y asegurarse de que todo funcione. Eso requiere jerarquía, requiere poder real, y eso nos lleva a una zona que no está completamente iluminada, porque aunque hay acusaciones, aunque hay nombres, no existe una narrativa única, cerrada, que identifique de manera absoluta a la persona que dio la orden final. Y eso es lo que mantiene este caso abierto en la percepción, porque una cosa es saber quién ejecutó y otra muy distinta, saber quién decidió. Y aquí es donde aparece una línea aún más delicada, porque en algunos análisis del caso se sugiere que las decisiones dentro de estas estructuras no siempre vienen de una sola persona. A veces son consensos, a veces son acuerdos implícitos, a veces son reacciones colectivas a un riesgo compartido. Esto no está confirmado de manera directa en todos los documentos, pero es una dinámica conocida en este tipo de organizaciones. Y si eso fue lo que ocurrió aquí, entonces la muerte de Guerrero Chapa no fue decisión de uno, fue decisión de varios, y eso la hace aún más inevitable, porque cuando varios coinciden en que alguien es un riesgo, la posibilidad de que sobreviva desaparece. Pero todavía falta algo que conecta directamente con el momento final, porque hasta ahora hemos entendido el porqué, el contexto, el riesgo, la percepción, pero no hemos entrado completamente en el último tramo, en los días previos, en las horas previas, en lo que ocurrió justo antes de las 6:45 de la mañana, porque ahí hay detalles que no encajan del todo, movimientos, rutinas, pequeñas decisiones que, vistas en retrospectiva, parecen normales, pero que en realidad estaban marcando el final. Y cuando entremos ahí, vas a ver algo inquietante, porque no todo fue control de los atacantes. Hubo momentos en los que Guerrero Chapa estuvo completamente expuesto. Y esos momentos no fueron aleatorios, fueron aprovechados, como si alguien supiera exactamente cuándo hacerlo. Y eso nos lleva a una última posibilidad, una que todavía no hemos nombrado, pero que cuando la veas va a cambiar la forma en la que entiendes todo lo anterior, porque a veces el mayor peligro no viene de lejos, porque cuando te acercas a las últimas horas, todo se vuelve más frío, más preciso, más incómodo. Ya no hay teoría, ya no hay contexto amplio, solo hay movimientos concretos. Juan Jesús Guerrero Chapa fue asesinado el 22 de mayo de 2013 en el garaje de su casa en South Lake. Eso está documentado, pero lo que ocurre antes es lo que realmente importa, porque los días previos no muestran caos, no muestran persecución, no muestran señales evidentes de peligro inmediato, y eso es lo inquietante, porque mientras él vivía una rutina aparentemente normal, alguien más ya estaba trabajando, observando, midiendo, esperando. Según la acusación federal en Estados Unidos, los responsables realizaron vigilancia previa para identificar patrones. Esto está documentado, y cuando hay patrones, hay oportunidad, porque nadie puede estar alerta todo el tiempo. Siempre hay un momento, un espacio, un error humano, y ese momento fue el garaje, un lugar privado, pero no completamente seguro, un punto de transición entre la casa y el exterior, entre lo protegido y lo expuesto. Y aquí viene algo que pesa, porque según los registros del caso, los atacantes eligieron un momento en el que Guerrero Chapa estaba solo, sin escoltas, sin protección visible. Eso no es casual,
Eso es información, información precisa. Y cuando alguien tiene ese nivel de precisión, significa que no solo estaba mirando, estaba entendiendo su rutina, sus horarios, sus hábitos. Y eso no se logra en un día, eso se construye. Y aquí es donde la historia entra en su tramo más incómodo, porque hay algo que no se puede ignorar, la normalidad previa, porque en muchos casos de alto riesgo hay señales, cambios de comportamiento, aumento de precauciones, movimientos irregulares. Pero aquí no hay evidencia pública clara de que Guerrero Chapa estuviera actuando como alguien que se sabe en peligro inminente. Eso no significa que no lo estuviera. Significa que no está documentado, y ese detalle abre otra posibilidad, una que no es cómoda, que tal vez no sabía que el momento había llegado, que tal vez sabía que era un riesgo, pero no que ya era un objetivo activo. Y en ese mundo, esa diferencia es todo, porque puedes vivir años siendo un riesgo, pero cuando te conviertes en objetivo, ya no hay margen. Y ese cambio no siempre se anuncia. A veces, simplemente ocurre, como a las 6:45, sin aviso, sin segunda oportunidad. Pero hay algo más, algo que hace que este momento sea aún más inquietante, porque, según la investigación, los atacantes no improvisaron la salida, no huyeron de manera caótica, tenían un plan. Esto está documentado en la acusación, y eso significa que todo el evento, desde la vigilancia hasta la ejecución, fue diseñado para durar segundos, para no dejar espacio, para no fallar. Y eso nos lleva a otra conclusión incómoda. No era personal en el sentido emocional, era funcional, era necesario. Y cuando un asesinato se vuelve funcional, pierde cualquier rastro de duda, porque ya no se trata de venganza, se trata de eliminación. Pero hay algo más que no encaja del todo, algo que sigue generando preguntas, porque después del asesinato, no hubo una reacción inmediata pública que explicara todo. Sí hubo investigación, sí hubo acusaciones, pero no hubo una narrativa simple, cerrada, definitiva. Y eso no es común cuando las autoridades tienen todo claro, porque cuando todo está claro, la historia se explica rápido, se presenta, se cierra, pero aquí no. Aquí la historia se fue construyendo con el tiempo, con piezas, con acusaciones que aparecieron después. Y eso indica algo, que no todo estaba visible desde el inicio, que hubo que reconstruir, que hubo que conectar. Y cuando hay que reconstruir, significa que hay partes que no estaban a la vista. Y esas partes son las que más pesan. Pero todavía falta algo, porque entender cómo ocurrió no es lo mismo que entender lo que dejó, porque la muerte de Guerrero Chapa no termina en ese garaje, continúa después, en los tribunales, en las investigaciones, en las consecuencias, porque cuando alguien con ese nivel de información desaparece, no solo se cierra una boca, se altera un equilibrio, y eso tiene efectos. Efectos que no siempre son visibles, pero que se sienten, y cuando lleguemos ahí, vas a entender que su muerte no solo eliminó un riesgo, también creó otros, y algunos de esos todavía no se han resuelto, porque después del disparo, la historia no termina, se transforma, y lo que viene después es igual de importante que lo que ocurrió en ese garaje. Porque cuando cae alguien como Juan Jesús Guerrero Chapa, no solo muere una persona, se apaga una fuente de información, y eso tiene consecuencias inmediatas, pero también consecuencias invisibles. Tras el asesinato en 2013,
autoridades federales de Estados Unidos iniciaron una investigación que derivó en acusaciones formales contra varios individuos por conspiración para cometer homicidio. Esto está documentado en registros judiciales. Y aquí es donde empieza el segundo movimiento de esta historia, el movimiento institucional, porque cuando un crimen así ocurre en territorio estadounidense, la respuesta no es opcional, es obligatoria, y entra en juego el FBI, investigación, seguimiento, reconstrucción. Pero hay un detalle clave: la investigación no empieza desde cero, porque Guerrero Chapa ya estaba en el radar. Eso significa que su asesinato no cae en un vacío, cae dentro de un contexto que ya existía, y eso acelera ciertas líneas, pero también complica otras, porque cuando una persona está conectada a múltiples estructuras, cada pista lleva a varias direcciones, y no todas son claras, no todas son limpias. Y aquí es donde aparece algo importante: las detenciones. Según documentos del Departamento de Justicia, varios individuos fueron arrestados y acusados por su participación en la conspiración. Esto está documentado, y en esos procesos empiezan a salir detalles, no todos, pero lo suficientes para entender la estructura del crimen, roles, movimientos, conexiones. Pero hay algo que no cambia: la falta de una respuesta absoluta sobre el origen de la orden, porque aunque hay acusaciones, aunque hay responsables directos, la cadena completa no queda completamente expuesta en el ámbito público. Y eso deja una sensación, una que no se cierra, porque cuando no sabes exactamente quién tomó la decisión final, la historia queda incompleta. Y aquí es donde entra otro elemento: el impacto, porque este caso no pasa desapercibido, no dentro de ciertos círculos, no dentro de ciertas estructuras, porque cuando alguien con ese perfil es eliminado, el mensaje no necesita ser público. Se entiende igual, se entiende entre quienes tienen que entenderlo, y ese mensaje es claro: hablar tiene consecuencias, saber también, y eso genera algo inmediato: silencio, pero también genera otra cosa: desconfianza, porque si alguien fue eliminado por ser considerado un riesgo, ¿quién sigue? ¿Quién más puede estar en la misma posición? Y cuando esa pregunta aparece, la estructura interna se vuelve más rígida, más cerrada, más paranoica, y eso tiene efectos, porque las organizaciones bajo presión no se estabilizan, se fragmentan más, se vuelven más impredecibles, y eso afecta todo. Pero hay algo más que cambia, algo que no es tan visible: la información que ya no se puede obtener, porque si Guerrero Chapa realmente estaba colaborando, su muerte no solo lo elimina a él, elimina lo que aún no había dicho, elimina piezas que todavía no estaban en expediente, elimina conexiones que tal vez nunca se iban a documentar. Y eso es una pérdida irreversible para cualquier investigación, porque hay cosas que solo existen en la mente de quien las conoce, y cuando esa persona muere, esa información se pierde para siempre. Y aquí viene otra pregunta incómoda: ¿a quién benefició eso? Porque si alguien muere antes de hablar completamente, alguien más gana tiempo, gana protección, gana silencio, y ese beneficio no siempre es visible, pero está ahí, y aquí es donde la historia se vuelve aún más densa, porque el caso de Guerrero Chapa no solo deja respuestas, deja huecos, huecos que no se llenan con lo que está en los expedientes, huecos que quedan abiertos, y esos huecos son los que hacen que esta historia siga incompleta. Pero todavía falta algo, porque hay una última capa,
una que no está en los documentos judiciales de manera directa, pero que se puede entender al ver todo el panorama, una capa que tiene que ver con el sistema en sí, con cómo funciona, con qué permite y qué no, porque cuando lleguemos ahí, vas a ver que el caso de Guerrero Chapa no es una excepción, es un ejemplo de cómo opera ese mundo cuando alguien cruza la línea, y cuando veas eso, vas a entender que su historia podría repetirse, y tal vez ya se ha repetido antes, porque cuando ves el sistema completo, la historia deja de ser individual. Ya no es solo sobre Juan Jesús Guerrero Chapa, es sobre cómo funciona ese mundo cuando alguien cruza cierto punto. Y ese punto no está escrito en ningún lado, no es una ley, no es un código formal, pero existe, y todos los que están dentro lo entienden. Es la línea entre saber y volverse peligroso por saber, porque dentro de estructuras como el Cártel del Golfo, la información no es poder en el sentido tradicional, es un riesgo latente, un riesgo que crece con el tiempo, un riesgo que no se puede controlar una vez que sale del círculo. Y aquí es donde aparece el patrón, porque el caso de Guerrero Chapa no es el único donde alguien vinculado a información sensible termina eliminado. Esto no es una afirmación aislada, es una dinámica documentada en múltiples investigaciones sobre crimen organizado. Personas que saben demasiado terminan convirtiéndose en variables inestables. Y las variables inestables se eliminan, así de frío, así de directo. Pero hay algo más, algo que hace que este caso sea aún más inquietante, porque no se trata solo de la lógica criminal, también se trata del entorno en el que ocurrió. Estados Unidos, un lugar donde, en teoría, ese tipo de operaciones deberían ser mucho más difíciles. Y sin embargo, ocurrió. Eso no significa que el sistema falló completamente, pero sí significa que no es impermeable, que hay espacios, que hay momentos, que hay formas, y eso cambia la percepción de seguridad, porque si algo así puede ocurrir ahí, ¿dónde no puede ocurrir? Pero aquí viene otra capa, una más incómoda todavía, porque cuando analizas el caso completo, hay una sensación que no desaparece, la de que todo encaja, pero no completamente, porque sí, hay acusados, hay reconstrucción, hay narrativa judicial, pero no hay cierre absoluto, no hay una respuesta única que lo explique todo sin dejar dudas, y eso es lo que mantiene viva la historia, porque cuando una historia se cierra, deja de generar preguntas, pero cuando quedan huecos, las preguntas siguen, y aquí está la más importante. ¿Fue solo una decisión interna del crimen organizado o hubo algo más? Porque hay quienes sugieren, no en documentos oficiales concluyentes, pero sí en análisis y líneas de investigación, que el flujo de información alrededor de Guerrero Chapa pudo haber sido más amplio de lo que se reconoce públicamente. Esto no está confirmado de manera definitiva, pero tampoco está completamente descartado, y ese punto intermedio es el más peligroso, porque es donde nacen las dudas, las teorías, las interpretaciones. Pero más allá de eso, hay algo que sí es claro, y está documentado. Guerrero Chapa fue considerado una amenaza, y esa percepción fue suficiente para que alguien decidiera eliminarlo, sin espectáculo, sin mensaje público, solo resultado. Y eso es lo que define este caso, no la violencia visible, sino la precisión silenciosa. Pero hay un último punto, uno que conecta todo lo anterior, porque si entiendes ese punto, entiendes la historia completa. Y ese punto no tiene que ver con quién disparó, ni con quién ordenó, tiene que ver con algo más simple y más incómodo.
el valor real de la información, porque cuando algo vale lo suficiente, la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerlo. Y en este caso, alguien decidió que proteger esa información valía más que una vida. Y cuando lleguemos al final, vas a entender exactamente por qué. Porque hay una última pieza, una que no está en una sola declaración, pero que aparece cuando conectas todo. Y esa pieza lo explica todo, porque al final todo se reduce a eso, a lo que sabía, no en abstracto, no como concepto, sino como algo concreto, nombrable, rastreable, peligroso. La última pieza no es un documento específico, no es una sola declaración, es la suma de todo, y cuando unes todo, aparece con claridad. Juan Jesús Guerrero Chapa no era valioso por lo que hacía en ese momento, era valioso y peligroso por lo que llevaba acumulado durante años. Conversaciones, estrategias, estructuras, relaciones y sobre todo, nombres. En procesos federales en Estados Unidos relacionados con crimen organizado, los testigos o posibles colaboradores con conocimiento interno representan un alto valor probatorio. Esto está documentado en múltiples casos judiciales. Y cuando alguien tiene ese valor, se convierte en un activo, pero también en un riesgo crítico. Y aquí es donde la historia se cierra. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque entendemos la lógica completa, porque ya no se trata de una duda aislada, se trata de un sistema funcionando exactamente como está diseñado para funcionar. Si alguien dentro del entorno del cártel del Golfo percibe que una persona puede comprometer la estructura, esa persona deja de ser individuo, se convierte en variable, y las variables se eliminan, sin ruido, sin margen, sin explicación pública. Eso es lo que pasó aquí, no necesariamente por una sola decisión, no necesariamente por una sola orden clara y visible, sino por una convergencia de información, de sospechas, de riesgo acumulado, y en algún punto esa convergencia se volvió irreversible. Ahora hay algo que no se puede ignorar, porque incluso con toda esta lógica queda una incógnita, una que sigue abierta, porque aunque las autoridades identificaron participantes en la conspiración, aunque reconstruyeron partes del crimen, aunque establecieron un motivo general, no hay una narrativa pública completamente cerrada sobre cada detalle, y eso deja un espacio donde la historia no termina de cerrarse del todo, y ese espacio es donde vive la pregunta central. ¿Qué sabía exactamente que lo convirtió en objetivo en ese momento preciso? No en años anteriores, no como posibilidad lejana, sino en ese punto, en ese momento. Eso no está completamente documentado de forma pública, y tal vez nunca lo estará, porque si hay algo que este caso deja claro, es que no toda la información sobrevive. Algunas partes se van con la persona, y aquí es donde todo se vuelve más humano, porque más allá de estructuras, más allá de crimen organizado, esto es una historia sobre conocimiento, sobre el peso de saber demasiado, sobre cómo, en ciertos contextos, la información no te protege, te expone, y cuando te expone lo suficiente, te convierte en objetivo, así de simple, así de brutal. Y aquí viene la última reflexión, porque este caso no termina en un expediente, termina en una pregunta, una que no solo aplica a este mundo, sino a cualquier sistema donde el poder depende del control de la información. ¿Cuánto vale lo que sabes? Cuando alguien más necesita que nunca lo digas, piénsalo, porque en esta historia la respuesta fue clara. Valía una vida. Si llegaste hasta aquí,
Déjamelo en comentarios. Y suscríbete si quieres más historias donde lo importante no es lo que se ve, sino lo que se oculta. Porque la siguiente historia también trata de alguien que sabía demasiado